Ya hemos conversado acerca de dos estructuras segmentarias, que es la médula espinal y el tronco encefálico, que son las únicas estructuras segmentarias, como ya lo conversamos en el primer día de clase, ¿no? Cuando lo conocimos. Ahora vamos a conversar acerca de las estructuras suprasegmentarias. Dentro de la estructura suprasegmentaria, la que vamos a conversar hoy, que sería nuestra última clase del segundo parcial, hasta que se pueden hablar. La que vamos a conversar el día de hoy es acerca del cerebelo. Entonces, el cerebelo, como ya lo habíamos conversado en su momento, es una estructura suprasegmentaria, o también llamado supersegmentaria, porque es una estructura donde llegan y donde salen fibras importantes, ¿no? Entonces, esa estructura, si queremos hablar nosotros de ubicación, pues si usted se da cuenta, se encuentra por debajo del lóbulo occipital, por detrás del tronco encefálico. Incluso junto con el tronco encefálico forma un espacio que se conoce como cuarto ventrículo. Y dentro de sus funciones ya lo habíamos conversado, ¿no? Incluso fue tema de lesión para algunos de los grupos. Las funciones del tronco del cerebelo son básicamente tres, que es el equilibrio y postura, también llamamos nosotros, el tono muscular y la coordinación. Es decir, gracias a su cerebelo usted puede tener estas tres funciones. Vamos viendo cómo lo hace. Entonces, en relación a la clasificación o la división, ¿cuáles son las partes del cerebelo? En relación al cerebelo podemos primero hacer una división que es bastante sencilla, que yo le llamo la división semiológica, porque es realmente como uno le enfoca cuando lleva a evaluar a un paciente, cuando lleva a hacer semiología a un paciente. Entonces yo digo, o yo trato de hacer la analogía de que el cerebelo es como una mariposa. La mariposa en el centro tiene su cuerpo, que es como un cuerpo de un gusano, y hacia los lados tiene las alas, del lado izquierdo y del lado derecho. Así mismo es el cerebelo. El cerebelo en el centro tiene un aspecto como de un gusanito. Usted se da cuenta, ¿no? Que hay una especie como de gusano. Esa porción del cerebelo central, que es como el cuerpo de la mariposa, es lo que se conoce como vermis. Incluso vermis significa gusano. Siéntese, joven, por favor. ¿Ya? Incluso vermis significa gusano. Y hacia los lados, lo que sería como las alas de esa mariposa correspondería a los hemisferios cerebelosos. El que está hacia la izquierda y el que está hacia la derecha. Entonces, vermis y hemisferios cerebelosos, los hemisferios son dos, ¿no? Derecho e izquierdo. Pero también nosotros podemos describir, tanto en el vermis como en los hemisferios cerebelosos, elementos, partes, porciones. Cuando yo describo, y eso usted lo sabe y lo va a saber, o lo está aprendiendo por sus profundos conocimientos de morfopráctica, cuando usted ve la parte práctica, o si ya la vio o la está viendo, pues ahí lo recordará. El estudio del cerebelo, sea ver el hemisferio cerebeloso, lo hago viéndolo de lado, ¿no? Usted aquí ve el cerebelo cortado o visto desde la forma lateral, incluso tiene un aspecto como de un árbol, por eso antes le llamaban el árbol de la vida, ¿ya? Y yo cuando estudio, ya sea el vermis o los hemisferios, lo estudio como graficando una letra C. Entonces yo comienzo a nombrar los elementos en esta posición, o en esta forma, como que hiciera una letra C. Y por ejemplo S, que es el vermis, yo tengo determinados elementos. Mire, voy haciendo la C: língula, lóbulo central, culmen, declive, folio o lámina, tuber, pirámide, úvula y nódulo. Se lo nombro súper rápido porque eso usted en práctica lo va a ver mejor. Ahora, cada elemento del vermis, lo que habíamos conversado aquí en el centro, ¿no? El língula, el lóbulo central, bla, bla, bla. Cada elemento del vermis se relaciona hacia los lados con algún elemento de los hemisferios cerebelosos. O sea, el vermis tiene hacia los lados algún elemento del hemisferio cerebeloso. Y viceversa, los hemisferios cerebelosos al centro se van a comunicar con algún elemento del vermis, ¿ya? Entonces, eso sí es algo que yo sí se lo empecé a preguntar y se lo tomo. ¿Qué elemento del vermis se relaciona con algún elemento del hemisferio? O viceversa, ¿qué elemento de los hemisferios se va a relacionar con el vermis? ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, podemos comprender, no se chupó la pluma. Entendiendo eso, entonces podemos comprender
entender. Si yo grafico al centro con amarillo serían los elementos del vértice y a los lados con este color como azul, plomo, no sé, como usted lo vea, serían los elementos de los hemisferios cerebelosos, el derecho y el izquierdo, ¿no? Entonces ahí es donde entramos y comprendemos lo que le estaba comentando. Un elemento del vértice que se relaciona a los lados con el hemisferio. Por ejemplo, la língula no se relaciona a los lados con nada, pero el lobulillo central en los hemisferios tiene las alas del lobulillo central, el culmen tiene el lobulillo cuadrilátero anterior, el declive, el simple cuadrilátero posterior, el folio o lámina, el semilunar superior también llamado cruz 1, el tuber, el semilunar inferior o cruz 2, la pirámide con el lobulillo digástrico, la úvula como en la boca, en el centro está la úvula y al lado están las amígdalas, ¿no? En este caso las amígdalas cerebelosas, y el nódulo que a los lados se relaciona con el flóculo, de lado y lado, ¿no? Ahora, estos elementos que hemos conversado, sea vértices o sea hemisferios, obviamente están separados por surcos, porque luego usted verá que los hemisferios se separan en el lobulillo y bla bla bla. Están separados por surcos. La língula y el lobulillo central separados por el surco precentral. Lobulillo central y el culmen separados por el surco postcentral. El culmen y el declive por el surco primario. Lo mismo yo puedo decir, cuadrilátero del lobulillo simple por el primario. No, o sea, yo estoy hablando de vértice por resumir, pero es el mismo surco que está entre los dos elementos del hemisferio, el mismo surco que está entre los elementos del vértice, ¿ya? El declive, entre el declive y el folio, el postcribal o postero superior. Entre el folio y el tuber, el surco horizontal, que fue escrito por Vic de Asiri, porque es un surco grande, bien marcado, usted lo va a conocer o ya lo conoció. Entre el tuber y la pirámide, el prepiramidal. Entre la pirámide y la úvula, el postpiramidal. Y entre la úvula y el nódulo, el posterolateral o úvulo nodular. ¿Ya? Entonces es un surco que usted lo va a conocer, etc. Algo que yo sí le pregunto, yo le puedo decir, qué sé yo, le nombro culmen, folio y tuber. ¿Cuáles son de las 4 siguientes opciones? ¿Cuáles de los hemisferios cerebelosos se relacionan con ellos? Entonces yo le pongo los que toca y le mezclo con otros, etcétera, etcétera. Eso usted sí tiene que saber. Que del centro se relaciona con los hemisferios. Ahora, por ejemplo, usted en algún momento esta amígdala cerebelosa la va a escuchar mucho. Nosotros, si usted recuerda, habíamos conversado acerca de cuando aumenta la presión dentro del cráneo, la hipertensión intracraniana. Dentro de las características, cuando aumentaba la presión intracraniana, recuerden que yo le decía que una cosa que me hace sospechar a mí que un paciente tiene aumento de la presión intracraneal es el vómito. Pero no cualquier tipo de vómito, porque así mismo, si yo, no sé, me voy a comer algo que yo sea coffee y me hace daño, puede ser que me provoque también vómito. Pero no tengo hipertensión intracraniana, tengo una intoxicación alimenticia, quizás mucho. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre el vómito por un problema gastrointestinal del vómito que se produce cuando hay aumento de la presión dentro de la cabeza? Había una diferencia entre los dos. ¿Cuál es súbito? Por ahí dice uno es súbito. ¿Cuál? ¿El de hipertensión endocraniana o el de algún problema gastrointestinal? El de hipertensión endocraniana es súbito porque no está precedido de náuseas. No, generalmente si yo quiero vomitar, primero me da el deseo, la náusea, la arcada y luego yo vomito, ¿no? Incluso a veces ya te das cuenta y quiero vomitar, ya le consigues una funda, algo, un tacho, no sé, alguna cosa, o por ahí lo empuja para que no te vomite a vos. Pero ya usted se da cuenta, o sea, hay algo que le avisa que esa persona va a vomitar. En el paciente con aumento de la presión dentro de la cabeza, como la compresión es directa, o sea, de una existe una compresión en el centro del vómito, no va precedido de náuseas, es súbito, como dice el joven, y llamado vómito en regazo, en tren, en relámpago, etc. Entonces me hace pensar a mí que quizás hay un problema dentro de la cabeza. Otra cosa que pasa también cuando hay un aumento de la presión dentro de la cabeza, o sea, cuando aumenta la presión, digamos que ahorita comienza a entrar un poco de gente, aumenta la presión dentro de esta aula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque ya no entramos. ¿Qué me toca a mí? Los que están entrando no quieren dejar de entrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que es normal, ustedes, que son los que les toca a esta hora, me toca decirles, ¿saben qué sale? No va a dejar de entrar las personas, ya no entramos aquí, no quieren dejar de entrar, lo que sí hay dentro del aula al que les toca, me va a tocar decirle que sale. Asimismo, cuando hay aumento de la presión dentro de la cabeza, los elementos normales, el cerebro, el tronco, el cerebelo, etc., ya no entran. Y como no entran, comienzan a salir, comienzan a emerger fuera del cráneo, imagínense usted. A eso se llaman herniaciones encefálicas. Evidentemente, esas herniaciones van a dar problemas. La última herniación, la última, es decir, antes de que el paciente le pase algo muy malo, es la herniación amigdalina.
las amígdalas cerebelosas se hernian. Este es el agujero occipital, el agujerito que estoy haciendo con mi mano. Las amígdalas más o menos serían mis deditos. O sea, la amígdala está aquí justo casi que sobre el agujero occipital. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta la presión dentro de la cabeza, comienzan a ver esas hernias que les dije, y la última de las hernias es que la amígdala se mete en el agujero occipital para salir fuera del cráneo. ¿Ya? Sale del cráneo. Pero el problema no es la amígdala. Yo me puedo sacar las amígdalas cerebelosas y puedo seguir vivo. No hay ningún problema con la amígdala. La amígdala no tiene una función vital. No es que no tengo amígdala, me voy a morir. Entonces, doctor, si se hernia, ¿por qué el paciente se muere? Por la relación que tiene. Porque la amígdala está aquí, pero por delante de la amígdala está el elemento del tronco encefálico que tiene el centro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es ese? El bulbo raquídeo. Entonces, cuando la amígdala se hernia, se mete en el agujero occipital, aplasta, comprime al bulbo raquídeo. Y entonces el paciente hace una parada cardiorrespiratoria y café, quita que se murió. Entonces la herniación amigdalina es una herniación mortal. Cuando aumenta la presión dentro de la cabeza, comienzan a existir esas herniaciones que terminan con la herniación de las amígdalas cerebelosas. Pero el problema no es la amígdala, porque la amígdala no tiene una función vital. El problema es la relación. Entonces usted en un momento va a escuchar las herniaciones amigdalinas y va a recordar este elemento. Ahora, hay otra clasificación, que es la clasificación que vamos a conversar nosotros, la que tenemos que entender, comprender y todo. La que tenemos nosotros que entender, comprender, la que tenemos que saber, es mucho más compleja, evidentemente, pero es la que le va a explicar a usted y con lo cual usted va a entender cómo evaluar un futuro paciente. ¿Ya? Es la clasificación que yo le llamo funcional anatómico, o sea, es un poquito más compleja. No es solo hablar de vermis y hemisferios, es agrupar muchas cosas y esa es la clasificación funcional anatómica. La clasificación funcional anatómica a los elementos del vermis y del hemisferio cerebeloso, los que hemos conversado, lígula, glúteo central, alas, bla, 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 los subdivide en tres grandes grupos en base a las tres funciones que tiene el cerebelo. Entonces, un grupo es el llamado vestíbulo cerebelo. En la época de mi abuelita le llamaban arquicerebelo. Imagínese usted, muy difícil de entender por qué arquicerebelo. Pero si yo le digo vestíbulo cerebelo, ¿usted qué cree? Esa porción del cerebelo, ¿con qué se relaciona? ¿Con qué vía se va a relacionar? Se llama vestíbulo cerebelo. Con la vía vestibular. Entonces el nombre le va a usted orientando en cómo me voy a relacionar o con qué me voy a relacionar. Otra porción de los elementos del cerebelo se va a llamar el espino cerebelo. El espino cerebelo en la época de mi abuelita le llamaban palio cerebelo. Pero ahora se llama espino cerebelo por la principal relación que tiene. ¿Con qué elemento usted cree que se va a relacionar el espino cerebelo? Con la médula espinal, ¿no? Con la médula espinal. Es la relación más importante, quizás no única, pero sí muy importante. Y por último, tenemos uno que se llamaba el neocerebelo, porque supuestamente es el más nuevo, es el más desarrollado, es el último. Pensando en una teoría evolutiva, nosotros como seres superiores, es el que lo tenemos bien desarrollado, por eso se llamaba neo, pero no me interesa eso. Saber si apareció después, apareció antes, si realmente existe la evolución, no me importa académicamente hablando. Pero si yo le digo a usted que este ahora se llama el cerebro cerebelo o ponto cerebelo, usted entiende la relación más importante que tiene, que es con qué cosa, con el cerebro o con el puente, ¿no? Pero se llama cerebro cerebelo o también le llaman ponto cerebelo. Entonces tengo vestíbulo cerebelo, espino cerebelo y el cerebro cerebelo o ponto cerebelo, como usted lo quiere entender. ¿Ya? Entonces esa es la otra clasificación que tiene el cerebelo. Ya ahondando en la materia, vamos a ver la parte interna del cerebelo, lo que me interesa, ¿no? Porque es una clase de vínculo. Le voy a conversar de la parte interna del cerebelo, lo que me importa que usted sepa para poder comprender lo que en macro le tengo que enseñar. Entonces, como usted sabe, como buena estructura suprasegmentaria, el cerebelo tiene sustancia gris en la periferia, sustancia blanca en el centro. Acuérdense que es al revés de la médula y el tronco, ¿no? En la médula y el tronco la sustancia gris está en el centro y la blanca en la periferia es al revés, porque este es suprasegmentario. En la periferia, donde se encuentra la sustancia gris, yo voy a tener cuerpos neuronales de varias neuronas. En micro quizás ya le enseñaron, le están enseñando, le van a enseñar. Hay varias neuronas granulares, neuronas estrelladas, neuronas en cesto, bla, bla, bla. Hay muchas neuronas, pero hay una neurona que es la neurona más representativa del cerebelo, que es la que quiero que usted comprenda y recuerde, que es la neurona de
¿Cómo se llama esa neurona? No la más importante, pero la más conocida del cerebelo quizás. La neurona con P. ¿Qué es piramidal? Neurona de Purkinje, neurona de Purkinje. Ustedes ya lo enseñaron porque el resto de todos los grupos anteriores ya me lo nombraron. Neurona de Purkinje. Ya, la neurona de Purkinje. Y en continuación ustedes ya se lo sacan. Neurona de Purkinje. Entonces, miren, hay un sinnúmero de neuronas en la corteza. En micro ya le enseñaron, se lo están enseñando o le van a enseñar. Esas neuronas interactúan de una forma determinada que ya luego usted la va a aprender o ya la sabe, pero al final todas las neuronas luego de interactuar terminan en algo en común, que es estimular a la neurona de Purkinje. O sea, el resto de neuronas tienen una finalidad, que es estimular a la neurona de Purkinje. Entonces la neurona de Purkinje se encuentra en una capa de su mismo nombre, que es la capa de Purkinje. Puede ser que tiene forma como de botella, que según cada tiene una polarización protoplasmática monopolar. Entonces, esa neurona que está en la capa de Purkinje emite un axón. Es la única neurona cuyo axón se dirige hacia la sustancia blanca. El resto de neuronas se quedan en la sustancia gris. No tocan o no topan, como usted lo quiere entender, a la sustancia blanca. La única neurona que va a entrar o que se va a relacionar con la sustancia blanca es la neurona de Purkinje. Y doctor, ¿y para qué? Se relaciona con la sustancia blanca para irse a unas estructuras del cerebelo que están en la parte central, que son los núcleos cerebelosos. ¿Ya? Esos núcleos cerebelosos son algunos. Uno es el que está aquí con rojo, puede ir al que está aquí con rojo, que se llama núcleo dentado. También le llaman oliva cerebelosa, porque si usted ve se parece como a la oliva vulvar, que es así como de forma de un globito desinflado, como un intestino. Le llaman por eso también oliva cerebelosa. Hay oliva vulvar, hay oliva pontina, esta es la oliva cerebelosa. ¿Ya? O también puede ser que la neurona de Purkinje se vaya hacia este núcleo que está aquí en azulito, que se llama núcleo emboliforme. O puede ser que se vaya hacia el núcleo que está aquí en color amarillo, que se llama núcleo globoso. El núcleo globoso y el núcleo emboliforme, a pesar de ser núcleos separados, usted ve que está el núcleo globoso por acá y el emboliforme por acá, o sea, no son un solo núcleo, son núcleos separados. Anatómicamente están separados. Anatómicamente están separados, pero funcionalmente son uno solo. El globoso y el emboliforme, aunque anatómicamente estén separados, funcionalmente son un solo núcleo. Por ende, a los dos se los estudia juntos. Y forman un núcleo que se llama el núcleo interpósito o núcleo interpuesto. Entonces, el globoso junto con el emboliforme, aunque anatómicamente estén separados, funcionalmente son uno solo y forman el llamado núcleo interpósito o también llamado interpuesto. ¿Ya? A los dos los estudiamos. O también puede ser que el axón de la neurona de Purkinje se dirija hacia el núcleo fastigiado, que es el núcleo más medial, que es este de aquí, el núcleo fastigio, o también llamado fastigiado. Doctor, ¿y de qué depende de que vaya cada núcleo? Depende de que se active. O sea, la neurona de Purkinje va a irse hacia el núcleo que se active. ¿Quién lo activa? Ya luego vamos a conversar. Pero una vez que se activa cualquier núcleo, o todos los núcleos, o 2 de 3, o no sé, el núcleo que se active, después de que se activa y el núcleo responde, después de un momento determinado, la neurona de Purkinje llega y se relaciona con ese núcleo. ¿Para qué? Para inactivarlo. O sea, el núcleo se activa, emite su respuesta y después de un momento la neurona de Purkinje llega y lo inactiva. Con el objetivo de regular al núcleo, para que el núcleo no esté constantemente activo, que pueda descansar, que se pueda todo regular. Entonces la neurona de Purkinje, que es la única neurona que puede prolongar su acción hacia la sustancia blanca directamente hacia el núcleo, su función es inhibir al núcleo que previamente se haya activado. O sea, si el núcleo no se activa, la neurona de Purkinje no hace nada. Pero una vez que se activa el núcleo, luego de un momento la neurona de Purkinje llega para inactivarlo. Ah, doctor, quiero que se active. Pues otra vez hay que activarlo y nuevamente la neurona de Purkinje lo inactiva y así hacen un ciclo hasta que lo necesiten. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Ahora, ya sabemos cómo son las fibras netas del cerebelo. Pero vamos a ver el resto de fibras, las fibras que llegan al cerebelo.
Por eso usted que hemos conocido muchas fibras que llegan al cerebelo. Pontocerebelosas, oligocerebelosas, espinocerebelosa anterior, espinocerebelosa posterior, pontocerebelosa, trigeminocerebeloso, arcuatocerebelosa, cuñocerebelosa, bla bla cerebelosas. Hemos conocido muchas fibras que van hacia el cerebelo. Cuando las fibras entran al cerebelo, sin importar la fibra que sea, arcuatocerebelosa, cuñocerebelosa, bla bla bla, la cerebelosa, la fibra una vez que entra, cualquier fibra se va a dividir en dos tipos de fibras. O se transforma en una fibra trepadora o se transforma en una fibra musgosa. No importa la fibra. Una vez que llega, o se transforma en trepadora o se transforma en musgosa. ¿Cuál es la diferencia? Pues fácil. La fibra trepadora solo va a ser una, la única fibra que cuando entra al cerebelo se transforma en trepadora son las fibras oligocerebelosas. La mnemotecnia dice que la oliva, una mata de oliva, se trepa. ¿Ya? Entonces las oligocerebelosas siempre que entran al cerebelo se transforman en trepadoras. El resto, pontocerebelosas, arcuatocerebelosas, cuñocerebelosas, pontocerebelosas, bla bla cerebelosas, se van a transformar en fibras musgosas. ¿Ya? Entonces, trepadoras solo las olivo, musgosas el resto. No importa qué tipo de fibra sea, trepadora o musgosa van a ser lo mismo. Mire, sea fibra trepadora o musgosa, va a entrar al cerebelo. ¿Por qué estructuras entra al cerebelo? Por los pedúnculos cerebelosos, principalmente el medio y el inferior. El superior es más cuántico. Una vez que la fibra entra al cerebelo a través de los pedúnculos, se va a transformar en trepadora o en musgosa. Y mire, la fibra es muy educada. Las fibras sean trepadoras o musgosas son fibras muy educadas. Así como ustedes que son muy educados. Si usted, por ejemplo, va a su casa, llega a su casa, su objetivo de llegar a su casa es ir al cuarto, no sé, tiene que hacer un trabajo, algo tiene que hacer. Se va a su cuarto y usted llega, entra a su casa, y usted la llave, quizás abre la puerta y su objetivo es ir al cuarto, porque tiene que hacer un trabajo y que lo tiene que entregar mañana y no quiere hacer nada más que hacer su trabajo. Pero cuando usted va hacia su cuarto, lo ve a su papá en la sala o la ve a su mamá en la sala. Entonces, como usted es una persona muy educada, como las fibras son muy educadas, ¿usted qué hace? Cuando llega, va a su cuarto, su objetivo, su destino final es ir a su cuarto. Pero cuando entra a su cuarto, ve a su papá, ¿y qué es lo que usted hace? Está su papá o su mamá, lo saluda, ¿no? Entonces la fibra es así, la fibra es muy educadita, así como usted. La fibra va a llegar a un destino. ¿Cuál es el destino de la fibra? Llegar a la corteza cerebelosa. O sea, el cuarto de la fibra en la corteza cerebelosa. Entonces la fibra, sea trepadora o musgosa, no importa, sea trepadora o musgosa, entra y se dirige hacia la corteza cerebelosa. Ese es su cuarto, ese es el objetivo de ella, llegar a la corteza cerebelosa. ¿Qué hace ahí? Ahí sí tiene la diferencia. Si es una fibra musgosa, hace una cosa. Si es una fibra trepadora, hace otra cosa. Pero sin importar si es trepadora que hace una cosa o musgosa que hace otra cosa, tienen un destino final, tienen un propósito final. ¿Cuál es el propósito final? Estimular a la neurona del Purkinje. Entonces, sea trepadora que hace una cosa o sea musgosa que hace otra cosa, ambas van a llegar a estimular a la neurona del Purkinje. ¿Y qué hace la neurona del Purkinje? Inhibe al núcleo. No, eso es lo que hace la neurona del Purkinje, inhibir al núcleo. La trepadora hace una cosa, la musgosa hace otra cosa, pero al final estimulan a la neurona del Purkinje. Pero yo le dije, pues, las fibras son muy educadas. O sea, a pesar de que ellas van al cuarto, cuando van avanzando, cuando van llegando hacia el cuarto, se van a encontrar con alguien en la sala, que es el núcleo. Entonces, cuando entra la fibra, se encuentra con el núcleo. Como es muy educadita, ¿qué va a hacer con el núcleo? Lo saluda. Entonces, lo saluda. Cualquier núcleo que sea, en dependencia de la función, cada núcleo tiene una función. Entonces, en dependencia de la función que tenga la fibra trepadora o musgosa, va a saludar a alguno de esos núcleos. Y cuando saluda el núcleo que le corresponda, lo activa. Entonces, ¿cómo se activan los núcleos? Se activa directamente por la entrada de la fibra trepadora o musgosa. Cuando entra, se transforma en trepadora o musgosa, saluda al núcleo y la estimula. E indirectamente luego lo inhibe. Y lo estimula de forma directa y lo inhibe de forma indirecta. ¿Y qué pasa cuando el núcleo se estimula? Cuando el núcleo se estimula, sea el globoso, el interpuesto o el pastillado, en dependencia de qué función quiero yo tener, si
sin importar la función que tenga, cuando se activa el núcleo responde. Sale del cerebelo para dar la respuesta que yo quiero. O sea, la única estructura que sale del cerebelo o cuya fibra sale del cerebelo es el núcleo. El núcleo del cerebelo es el que responde. La fibra del núcleo del cerebelo es la única que sale del cerebelo. Así como la única fibra que salía de la corteza hacia la sustancia blanca era la fibra de la neurona de Purkinje, la única fibra que sale del cerebelo es la fibra del núcleo cerebeloso. ¿Están claros? Una pregunta, duda, inquietud y o algo. Ahora sí, una vez entendido esto, vamos a unir todo lo que hemos conversado. Tenemos que unificar todo lo que ya hemos conversado en una sola cosa. En las clasificaciones: espino, vestíbulo o cerebro-cerebelo. Comencemos primero con el vestíbulo-cerebelo. Hablemos del vestíbulo-cerebelo. ¿Ya? El vestíbulo-cerebelo tiene elementos, tanto de vermis como de hemisferio. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos de ahí son los que están abajo, el nódulo y el flóculo. Estos son los elementos del vestíbulo cerebelo: el nódulo y el flóculo. ¿Ya? Ahora, enfoquémonos a la clasificación semiológica. Parece usted que semiológicamente hablando, yo le decía que el cerebelo se divide en vermis y hemisferios. El hemisferio cerebeloso se subdivide en una porción medial, que algunos le llaman paravermicular, y la porción lateral. Porción medial o paravermicular porque está paralela al vermis, y la porción lateral. ¿Ya? Entonces esa es la clasificación semiológica que ya hemos conversado. Ahora, ¿cuál de esos elementos, de esas estructuras, son las que se relacionan con el vestíbulo cerebelo? El vermis. El vermis es el que se relaciona con el vestíbulo. ¿Cuál es la función del vestíbulo cerebelo? El equilibrio. ¿Cómo hace para tener equilibrio gracias al cerebelo? A través de un núcleo. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo fastigiado o fastidio. ¿Ya? Entonces ya tiene todo: la parte anatómica, la parte semiológica, el núcleo y la función. ¿Alguna pregunta? Ahora veamos cómo lo hace. Entonces, recordando la parte anatómica, tenemos los hemisferios cerebrales: el hemisferio cerebral izquierdo, el hemisferio cerebral derecho. Usted sabe que por aquí se encuentra el tálamo, que siempre está ahí como que diciendo todo lo que llega al cerebro tiene que pasar por mí. Hacia abajo tengo el tronco encefálico: mesencéfalo, puente, bulbo raquídeo. En el mesencéfalo me interesa el núcleo rojo. En el puente y en el bulbo me interesan los núcleos vestibulares, que ya habíamos conversado. Por detrás del tronco, usted ya sabe, el cerebelo, y es representado con una N, el núcleo. En este caso, como vamos a hablar de vestíbulo cerebelo, ¿cuál es el núcleo del vestíbulo? El núcleo fastigio o fastigiado, ¿no? Como usted le quiera decir. Y conectando el cerebelo con el tronco, tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, que es cruzado, no se olvide, el medio y el inferior, que esos no son cruzados. ¿Estamos claros? Entonces entendemos el gráfico. Ahora, cuando yo hablo de equilibrio lo hacemos casi siempre. Sabemos que estemos acostados, siempre estamos en equilibrio. Porque mire, equilibrio, si usted quiere resumirlo en frase corta, equilibrio es no caerse. Si usted no se cae, usted tiene un buen equilibrio. Si yo estoy ahorita que me voy al suelo cada rato, yo tengo trastornos en el equilibrio, o tendría trastornos en el equilibrio. O sea, el simple hecho de estar caminando de aquí para allá, para acá, y no caerme, me habla de un buen equilibrio. Ustedes están sentados, no se están yendo para un lado, no se están yendo para atrás, algo así, ¿ya? Pero en teoría no se están cayendo, no se están yendo hacia el suelo. Eso me habla a mí de que ustedes también tienen un buen equilibrio. Cuando estamos acostados, bueno, pues ahí ya no sucede eso. Pero el equilibrio prácticamente, salvo que estemos acostados, lo estamos activando de forma constante. Entonces miren como ahorita mi vestíbulo cerebelo está activado de forma constante. ¿Por qué me lo inhibe? Pero luego se vuelve a activar. ¿Por qué me lo inhibe? Luego se vuelve a activar. En ustedes también está activado, ¿ya? Pero bueno, siempre, nosotros en algún momento cuando hablamos de la vía parapiramidal, hablábamos de un ejemplo que era mucho más característico, mucho más notorio, porque nos ha pasado en algún momento de la vida todo, ¿no? Viene la semana de examen de la siguiente semana, quizás usted va a dormir un poquito menos de lo que generalmente duerme en esta semana. Entonces puede ser que en algún momento estemos con mucho sueño y no podamos todavía nos acostar y hacemos el famoso cabeceo, ¿no? Estoy quedando dormido y comienzo
comenzó a cabecear y cabecear y cabecear. Habíamos explicado más o menos cómo era ese proceso, desde que la cabeza caía hasta que usted comenzaba a extender. Porque gracias a la extensión yo no me voy al suelo. Porque la extensión tiene que ver mucho con el equilibrio. Porque si yo tuviera fricción, estuviera friccionando hacia el suelo. Gracias a mi extensión, estoy yendo en contra del suelo. Entonces recordemos ese ejemplo. Nos habíamos dicho que si yo me estoy quedando dormido, comienzo a hacer así la cabeza, comienzo a agacharse mi cabeza, entonces evidentemente los otolitos que se encuentran en mi conducto auditivo se van a activar. Todo lo que sea frente lo vamos a hacer con color rojo. ¿Ya? Se va a activar. Existe un receptor que tiene que ver con el movimiento, con el equilibrio, él es el que se activa, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Ya lo habíamos conversado, manda una señal, evidentemente su primer estacionamiento neuronal es el ganglio, que es el ganglio vestibular en este caso. Luego, ya formaba la rama vestibular del fascículo vestíbulo-coclear y a través de la faceta supraolivar ingresaba al tronco encefálico. Y una vez que llegaba al tronco encefálico se comunicaba con los núcleos vestibulares. Se comunica con los núcleos vestibulares. Recuerden que algunos núcleos, algunas fibras, no pasan por los núcleos vestibulares, sino que ingresan directamente al cerebelo. U otras fibras llegan a los núcleos vestibulares y de los núcleos vestibulares se van al cerebelo, formando una fibra que va del núcleo vestibular al cerebelo. ¿Cómo se llama esa fibra? Fibra vestíbulo cerebelosa. ¿Qué pasa por qué pedúnculo? Que ya lo estamos mostrando. Por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Qué parte del pedúnculo cerebeloso inferior? Por el cuerpo justa retiforme. No, acuérdense usted que hay una porción del pedúnculo cerebeloso inferior por donde circula esa fibra vestíbulo cerebelosa. ¿Ya? Por donde circulan esa fibra vestíbulo cerebelosa, que se llama cuerpo justa retiforme. Una vez que las fibras vestíbulo cerebelosas entran al cerebelo, ¿en qué se van a transformar? ¿En qué tipo de fibra? ¿Trepadora o mugosa? Mugosa, porque las trepadoras son solo las olivocerebelosas. Y le hago un spoiler, no se las voy a nombrar nunca. ¿Ya? Todo lo que le nombro es no olivocerebeloso. Entonces, las olivos no está muy clara la función de ellas, por eso no las nombramos. Entonces, todo lo que le voy a nombrar son no olivocerebelosas, son el resto. Entonces, todas van a ser mugosas. En este caso, la vestíbulo cerebelosa, ya sea que pasaron por los núcleos vestibulares y que ahí fueron al cerebelo, o que directamente fueron al cerebelo, se van a transformar en fibra mucosa. Como buena fibra mucosa y bien educadita, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la fibra mucosa cuando entra al cerebelo? Va a saludar al núcleo. Cuando saluda al núcleo, ¿qué pasa? Lo activa el núcleo. Se saluda al núcleo y lo activa. Primero llega al cerebelo y le dice, hey, quiero equilibrio, se está cayendo, está con la cabeza hacia adelante, en cualquier momento se va a ir al suelo. Entonces el cerebelo dice, a ver, vamos a ver, voy a relevar o voy a delegar a mi núcleo que sabe equilibrio. Ese es el núcleo fastigio. ¿Ya? Entonces, primero pasa por el cerebelo y luego pasa por el fastigio. Pero lo hacemos aquí en resumen, ¿no? El núcleo fastigio se activa y cuando el núcleo fastigio se activa envía su fibra y esa fibra va a salir del cerebelo porque la única fibra que sale del cerebelo son las fibras del núcleo. Entonces ahora vamos a cambiar de color a color verde para ver la respuesta. Entonces mire, la fibra del núcleo fastigio luego va a regresar hacia el núcleo vestibular. Ingresa. ¿Por qué pedúnculo ingresaría esa fibra cerebelo vestibular? ¿Por el pedúnculo cerebeloso? ¿Qué es superior? ¿Qué medio? Por el medio solo pasan las pontocerebelosas. Por el inferior, parece que en el cuerpo justa rectiforme pasan las vestíbulos cerebelosas y el regreso, las cerebelo-vestibulares. Por ahí pasan, no existe otro lugar. Y cuerpo justa rectiforme solo hay en el pedúnculo cerebeloso inferior, no hay en otro lado. Entonces por aquí mismo tiene que entrar, por el cuerpo justa rectiforme que está dentro del pedúnculo cerebeloso inferior. Y de ahí llega a los núcleos vestibulares. Y los núcleos vestibulares son los que van a emitir la respuesta. Ya sea enviando un fascículo hacia la médula espinal, ¿cómo se llamaría del núcleo vestibular a la médula espinal? Vestíbulo espinal, ¿no? O ya sea hacia la sustancia reticular del puente y también hacia la médula espinal, ese es el ponto retículo espinal. ¿Y cuál es la función del ponto retículo espinal y del vestíbulo espinal? ¿El control del tono muscular? ¿Flexor o extensor? Extensor. Acuérdense que equilibrio es extensión. Entonces usted que está quedándose dormido, pasa todo ese bla bla bla, núcleo fibra mucosa, núcleo fastigio, regresa, ya mismo me caigo.
regresa de vestíbula espinal, punto retícula espinal y usted se extiende, ¿ya? Y así es que usted logra extensión. O sea, la extensión es algo a favor del equilibrio. Si yo me estoy flexionando, me voy a caer. Si yo estoy en extensión constante, es lo que impide que yo me caiga, ¿ya? Incluso, mire, si usted quiere ser más más claro en decir las palabras, usted puede llamarle cerebelo vestibulares, pero realmente el nombre, que usted lo va a leer en algunos libros, el nombre también puede ser fastigio vestibular, porque sale del núcleo fastigio, o sea, el cerebelo fastigio vestibular, porque el cerebelo es el que responde, pero a través de su núcleo. Entonces llega el cerebelo, fastigio vestibular es el nombre de la fibra, por eso en algunos momentos, con algunas cosas valientes, para el pedúnculo cerebroso inferior pasa la fibra fastigio vestibular. Es la misma cerebelo vestibular, solo que el nombre del núcleo donde sale, el núcleo fastigiado, ¿ya? Fastigio. Pero también, ¿qué va a pasar? Mire usted, gracias a la estimulación de estos núcleos vestibulares, se van a activar el fascículo que permite los movimientos oculares horizontales conectando 3 y 6. ¿Cómo se llama ese fascículo? Fascículo longitudinal medial. Doctor, ¿y para qué? Porque cuando usted camina tiene que ver a los lados, pues. Si yo le digo a la señorita, váyase usted ahorita a la plazoleta, pero con los ojos cerrados. ¿Usted cree que va a llegar? Quizás vaya a llegar, pero va a llegar golpeada, se va a caer, se va a tropezar, la pueden empujar, o sea, es imposible, ¿no? Uno tiene que estar mirando, uno camina, uno no se da cuenta. Pero no cuando caminas, mira de arriba, abajo, a la derecha, izquierda, que te puede caer una cosa de la cabeza, puede haber un hueco por ahí, puede haber una piedra, puede haber un loco por ahí queriéndote empujar, tantas cosas que pueden pasar, puede haber un grupo de personas que estén pasando de forma abrupta, rápida, usted está mirando a todos lados, no se da cuenta porque ya es algo inconsciente, pero estamos mirando, gracias al fascículo longitudinal medial, miramos para arriba, a la derecha, mirando para todos lados, para así mismo evitar caernos. Todo el fascículo longitudinal, el vestíbulo cerebelo, piensa todo, analiza todo lo necesario para que usted tenga un buen equilibrio, una buena postura, para que no se caiga. ¿Ya? Ahora, como el sistema nervioso le gusta estar precavido, porque él sabe que es muy delicadito y que cualquier lesión le puede provocar un daño muy serio, aparte, estas fibras fastigio-vestibulares se emiten también de forma contralateral. Miren, hay una porción de las fibras fastigio-vestibulares que dentro del cerebelo, miren que no sale del cerebelo, dentro del cerebelo se pasan para el otro lado. Generalmente asciende, no va a la parte más alta del cerebelo y se cruza para el otro lado dentro del cerebelo. Y una vez que llega al otro lado, ingresa por el pedúnculo cerebroso inferior, cuerpo yuxta rectiforme del lado contrario, para conectarse con los núcleos vestibulares del lado contrario y formar el vestíbulo espinal, el punto retículo espinal y el fascículo longitudinal medial. O sea, se mezclan con las fibras del mismo lado que emitió este núcleo. Y este también emite fibras hacia el lado contrario. Es decir, el núcleo fasciado emite fibras al mismo lado y también emite fibras a través del pedúnculo cerebroso inferior contralateral. Ese fascículo, para irse al otro lado, se cruza, como que asciende y se cruza para el otro lado y forma una especie como de una uncina. Una uncina es un cruce. Y ese fascículo fue descrito por Russell. Por eso se le llama el fascículo uncinado de Russell. El fascículo uncinado de Russell. ¿Ya? Uncinar es ese cruce, es una uncina. Ya sé cómo usted no se cae. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, tipo algo? Listo. Pasemos al siguiente. El siguiente es el palio cerebelo, terminología mucho más anatómica, mucho más académica, espino cerebelo. Elementos de vermis y hemisferios, los que están ahí cubiertos. De vermis, língula, lobulillo pulpe, y de hemisferios, ambas alas y ambos lobulillos cuadriláteros. Son los elementos de la clasificación anatómica. Hablemos de la clasificación semiológica. Dentro de la clasificación semiológica, acuérdense, tenemos vermis y hemisferios. Y el hemisferio tiene una porción intermedia o paravermiana y una porción bilateral. El elemento del vermis de la clasificación semiológica que se relaciona con el espino es la porción paravermiana, la que está de color rojo. ¿Ya? Función, tono muscular.
¿Cuál es el núcleo que va a permitir el tono muscular? El núcleo interpuesto, el núcleo interpósito. ¿Cómo estaba formado el núcleo interpuesto, el núcleo interpósito? Por el globoso y el poliforme, ¿no? Globoso y el poliforme, ¿recuerden lo que le dije? Son núcleos separados, pero funcionalmente trabajan juntos, por eso se los nombra juntos. ¿Ya? Entonces, miren, el cerebelo, gracias al espinocerebelo, va a permitirle hacer algo que usted lo hace de forma constante. Y se va a dar cuenta ahora. Vamos a graficar. Por ejemplo, usted, señorita, cierra los ojos. Con la punta se ve lo que es la punta de la nariz, de la mano derecha. Derecha, ya. Listo. Ahora, hágalo de nuevo. Y ahora hágalo de forma rápida. Tira y cierra, tira y cierra. Tira más la mano. Eso, tira y cierra, tira y cierra. Listo, gracias. Eso es algo sencillo, ¿no? Cualquier persona que le haga hacer eso lo va a hacer. Cualquiera de ustedes, desde la señorita que está allá hasta la señorita que está acá, lo va a hacer. Entonces, doctor, fácil, sencillo. Sí, pero va a darse cuenta usted que la forma o el trabajo que hace el sistema nervioso para hacer eso que parece tan sencillo, no es tan sencillo ya viéndolo. Pero para nosotros se transforma en algo sencillo. Entonces, miren, ¿cuál es el fascículo que nos permite mover? La señorita movió su mano derecha. ¿Con qué fascículo? ¿Cuál es el fascículo que nos permite mover? ¿Cuál es la vía que nos permite mover? La vía piramidal, ¿no? Entonces la vía piramidal se mueve. Entonces, la señorita movió su mano, se tocó la punta, con la punta del dedo se tocó la punta de la nariz gracias a su vía piramidal. Pero ¿cuál es el problema? La vía piramidal se sabe mover, pero no sabe cómo moverse. Entonces, le hago cerrar los párpados para que la cosa se ponga más complicada, porque si lo ve es más fácil para la vía piramidal. Pero si cierro los párpados y yo le digo, señorita, con la punta, se toques a la punta de la nariz, la vía piramidal dice, ok, yo me puedo mover, pero ¿cómo? ¿Hago esto? Me estoy moviendo, eso es vía piramidal. O hago esto, me estoy moviendo. O hago esto, me estoy moviendo. No sé, hago esto. O sea, la vía piramidal sabe moverse, pero no sabe cómo. Porque no sabe dónde están las partes de su cuerpo en el espacio. Quizás si las ve se les hace más fácil, pero no sabe, cuando está con los párpados cerrados es complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vía piramidal, vamos a activar la mano derecha de la señorita, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es que se toque la punta de la nariz. Vamos a hacer entonces un muñequito con una cabecita, con unas manitos y con unos piecitos. ¿Ya? Entonces lo que queremos es que siente la nariz, queremos que se toque la punta de la nariz. No, eso es lo que nosotros queremos que haga esta persona. Entonces, va extremidad derecha, no es la que se va a mover, la extremidad derecha. ¿Qué hemisferio cerebral? ¿Qué vía piramidal es la que va a activar esa extremidad derecha? La vía piramidal izquierda, ¿verdad? La izquierda. Pero lo que le digo, la vía piramidal dice, ya me muevo, pero ¿cómo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo hago eso? Para saber eso, primero tiene que saber dónde está la posición de las partes del cuerpo. Y luego entender, porque aparte luego moverse es más complejo. Porque, por ejemplo, yo puedo agarrar este marcador, pero para agarrar este marcador no suelo mover. Tengo que agarrarlo de tal forma que abra mis dedos para poder agarrarlo bien, no apretarlo mucho ni soltarlo. Entonces, son detalles importantes que la vía piramidal no sabe. Entonces, la vía piramidal quiere moverle a su extremidad, pero como le estoy dando una orden específica, ¿qué es lo que pasa? Que la vía piramidal no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿quién es el que sabe dónde están las partes de su cuerpo en el espacio, incluso de forma inconsciente? El cerebelo. Él es el que sabe dónde están las partes de su cuerpo y él es el que sabe cómo debe moverse su cuerpo para que usted pueda hacer una orden específica dada. Entonces, aunque la vía piramidal lo pueda mover, no sabe cómo. Entonces, él tiene que mandar una señal, ya luego veremos por medio del fascículo corticopunto cerebeloso, manda una señal al cerebelo para que decirle, cerebelo, me quiero mover. Me acaban de decir que con la punta de mi dedo me toque la punta de la nariz, pero no sé ni dónde está la mano, ni tampoco sé cómo hacerlo así de forma tan detallada, tan específica para llegar a mi nariz. Entonces el cerebelo le dice, ok, yo sí sé cómo hacerlo. Voy a delegar al núcleo que sabe, que es el núcleo interpósito. ¿Ya? Pero ¿qué tiene que recibir primero, no? Entonces, ¿qué tiene que recibir? Primero el cerebelo tiene que saber dónde están las partes de su cuerpo en el espacio. Y para eso utiliza sus fascículos. Él tiene fascículos distribuidos en todo el cuerpo. Cada uno le está diciendo de forma constante dónde están las partes de todo su cuerpo. Denle 3 a Coxis 1, ¿cuál es ese fascículo? El espino cerebeloso anterior. Entonces, el espino cerebeloso anterior sube,
por el superior. Una vez que entra el cerebelo se transforma en fibra jugosa o trepadora. Jugosa. Ya, de T1L2, ¿cuál? El espino cerebeloso posterior. El espino cerebeloso posterior. ¿Por dónde entra? Por el espino cerebeloso inferior. Una vez que entra el cerebelo se transforma en fibra jugosa. El que utilizó la señorita, no, yo utilizo su más, necesito cervical. Entonces, ¿cuál es el que lleva la sensibilidad propioceptiva inconsciente de cervical, de C2 a C8? El cuneo cerebeloso, ¿no? Cuneo cerebeloso. El cuneo cerebeloso está aquí en el bulbo y entra ¿por qué pedúnculo? ¿Por qué pedúnculo entra el cuneo cerebeloso al cerebelo? Por el inferior, ¿no? Para entrar por el inferior. Una vez que entra el cerebelo se transforma en fibra jugosa. Ese sería el que está activado en el momento que hicimos el ejemplo, ¿no? Y por último, el de la cabeza, cuando estoy comiendo. Cuando estoy comiendo, yo abro mi boca porque la tengo cerrada, cierro mi boca porque la tengo abierta y hago esa armonía de masticación cuando estoy hablando, ¿no? Abro mi boca, cierro mi boca cuando hablo. Ahí me sirve el fascículo trigémino cerebeloso, ¿no? Ahí sería el trigémino cerebeloso, que si bien es cierto que nace de un núcleo que está en el mesencéfalo, pero entra al cerebelo, ¿por qué pedúnculo? Por el inferior, no baja y entra por el pedúnculo superior. Y cuando entra el cerebelo se transforma en fibra jugosa. ¿Ya? En el caso del ejemplo que hicimos con su compañera, pues evidentemente ahí fue el fascículo cuneo cerebeloso, que entró y se transforma en fibra jugosa. Entonces, llega, y una vez que llegue esa fibra, como es muy educadita, ¿qué va a hacer? Saludar al núcleo. ¿Qué núcleo en este caso? Núcleo interpuesto, interpósito. ¿Y qué va a hacer cuando llegue y lo saluda? Lo activa, ¿no? Lo activa. Activa el núcleo y ese núcleo entonces va a emitir una respuesta. Vamos a ver. El núcleo va a emitir una respuesta, le va a decir, que ya el núcleo ya sabe. Le llegó el cuneo cerebeloso y el cuneo cerebeloso le dijo, mira, la extremidad superior derecha de la señorita está así, asado, cocinado en esta posición, y para que pueda tocarse la punta de la nariz con el dedo, tiene que hacer esta posición, porque el trigémino cerebeloso le dice dónde está la nariz. Porque son dos cosas, ¿no? Cuneo le dice dónde está la mano y cómo moverla, y trigémino cerebeloso le dice dónde está la nariz. Entonces los dos fascículos llegan, y entonces tiene que hacer esto. Y el núcleo interpuesto, ok, ya le voy a decir al cerebro cómo tiene que mover la vía piramidal. Entonces va a responder el núcleo interpuesto, fibra verde. ¿Por qué pedúnculo va a responder? ¿Cuál es el pedúnculo eferente del cerebelo? El pedúnculo cerebeloso superior, ¿verdad? Va por el superior, y llega, ¿a qué núcleo va a llegar? Al núcleo rojo, del mismo lado o del lado contrario. Del lado contrario, parece porque el pedúnculo cerebeloso superior es cruzado. Entonces ve que es el núcleo rojo. ¿Qué parte del núcleo rojo? ¿Parvo o magno? Parvo celular. Y de ahí quiere ir a la corteza, pero antes de llegar a la corteza yo no le digo, espérate, antes de llegar a la corteza tiene que pasar por mí, el tálamo. Entonces pasa por el tálamo al núcleo ventral lateral del tálamo y de ahí se dirige a la corteza. La corteza que se relaciona con el cerebelo es el área 6 de Broca. Acuérdense que también hay una fibra que pasa por el pedúnculo cerebeloso superior, pero no pasa por el núcleo rojo, sino que va directo al tálamo. Tenemos dos tipos de fibras, las que pasan por el núcleo rojo y las que se saltan en el núcleo rojo, pero igual tienen que pasar por el tálamo. También llegan al área 6. Y de ahí el área 6 le manda la señal al área 4 y le dice, mira, el cerebelo me dijo que la mano está en esta posición, que el movimiento tienes que hacerlo así y que la nariz está en esta posición para que puedas hacerlo de forma correcta. Y ahí la vía piramidal desciende, se cruza para el otro lado y estimula la manito de la señorita para que se pueda tocar la nariz. Ya, todo eso pasa antes de que usted pueda tocar los puntos paso. Y miren que ahí tenemos una vía eferente. A la aferente ya la conocemos, que ya mismo en la coordinación la vamos a recordar. La eferente, tengo una fibra cerebelo, interpósito, rubro, tálamo, cortical. O hay unas que se saltan al núcleo rojo. Cerebelo, interpósito, tálamo, cortical. ¿Ya? Son las vías eferentes que tienen que ver con el tono. Y que ese tono me permite ubicar puntos en el espacio y tocar algo o hacer algo. Cuando yo camino es lo mismo.
Mire, cuando yo camino estoy haciendo equilibrio porque no me estoy cayendo, pero también tengo que saber para qué pierna le toca. Imagínense si me voy corriendo. Tengo que saber qué pierna le toca a la derecha, le toca a la izquierda, derecha, izquierda, cómo moverme. Imagínate que tú ves un hueco por ahí, tienes que ahora pegar un salto, o sea, rápidamente tiene que todo comenzar a cambiar. Hay un hueco, ahora tienes que moverte diferente. ¿Cómo? Otra vez esta señal. ¿Por qué lo inhibe? Pero tiene que seguir mandando señal. O sea, algo constante, la estimulación, inhibición, estimulación, inhibición, estimulación, inhibición, porque es algo rápido. Yo tengo que actuar de forma rápida. Te viene un balón, tengo que de forma rápida esquivarlo. ¿Ya? Entonces, mire, recién ahorita hemos llegado a tocarnos la punta de la nariz. Pero luego se dio otra orden, que es hacer esto. Ya, eso ya lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, mire, recién llegó a tocarse la punta de la nariz. Luego pasamos al neocerebelo. El neocerebelo, también llamado cerebro-cerebelo o pontocerebelo. Estructuras anatómicas. Ven mis hemisferios, las que faltan. Esta de aquí. Ya con eso no queda nada. Acá arriba son las de espino y acá abajo son las de arqui. Al final, y estas son las que faltaban. O sea, todos los elementos de ver mis hemisferios están dentro de una de esas tres clasificaciones que hemos conversado, que estamos conversando. ¿Ya? Si me baso yo en la clasificación semiológica, ver mis hemisferios, yo el cerebro-cerebelo lo relaciono con la porción más lateral del cerebelo, ¿ya? Con el hemisferio, pero porción lateral. El núcleo que va a actuar, el núcleo que sabe hacer eso, es el núcleo dentado. También le llamamos oliva cerebelosa. Y la función, la que le falta, la coordinación, ¿ya? Entonces, ¿qué es coordinar? Coordinar es hacer algo repetido, pero con un objetivo específico. Cuando yo camino, coordino. Muevo una pierna, muevo la otra, muevo la pierna, muevo la otra. Hago lo mismo, pero con un objetivo. Cuando cuento dinero, si estás jugando cartas, si te baraja las cartas. Cuando hablamos, coordinamos. Yo hablo y coordino. Abro boca, cierro boca, abro boca, cierro boca. Estimulo músculos para hablar, inhibo músculos que me quieren hacer silbar. Cuando muevo las manos, yo coordino, porque estoy haciendo que los músculos que mueven mis manos se activen y los músculos que bajan mis manos se inactiven. O sea, siempre estamos coordinando. Hacemos cosas repetitivas de forma coordinada. Entonces vamos a ver ahora cómo lo hace. Mire usted que quedamos en esta posición. Como hicimos el ejemplo con su compañera, quedamos en esta posición. O sea, ya reconoció cómo hacerlo, dónde está la nariz y se puso ahí. Pero luego se la complicamos. Ahora hágalo de forma repetitiva. Rápido, 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 rápido. Ya ahora toca coordinar. No solamente reconocer todo, no reconocer dónde están las partes de su cuerpo, ahora toca hacerlo de forma repetitiva. Entonces mucho espino, pero también me toca coordinar. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en la vía piramidal, ¿verdad? Habíamos hecho el ejemplo, aquí está una cabecita, las manitos, las piernitas, una naricita, ¿ya? Y la manito, ¿no? Tocándose la punta de la nariz. Es medio raro, parece, ¿entiendes? Ahí, ya, tocándose la punta de la nariz. Ahí quedamos, hasta ahí quedamos. La vía piramidal ya se activó. Pero de nuevo la vía piramidal dice, uy, ya no sé coordinar. ¿Cómo hago de forma repetitiva, rápido? Que incluso yo pueda estarme tocando la oreja y conversar con ustedes y mirar hacia arriba y mirar hacia abajo y cerrar los ojos y seguir conversando con ustedes. O sea, ya sin pensar. Eso la vía piramidal no sabe, porque le repito, la vía piramidal se sabe mover, pero no sabe cómo moverse, no sabe moverse de forma ordenada, se mueve de forma grosera, brusca, sin un orden. El cerebelo, en cambio, sí sabe coordinar, sabe moverse de forma adecuada. ¿Ya? Sabe cómo debe moverse la vía piramidal, sería la palabra, porque el cerebelo no sirve para moverse. El cerebelo sirve para explicarle a la vía piramidal cómo debe moverse. ¿Ya? Entonces nos quedamos hasta ahí, o sea, nos quedamos con la vía piramidal activa. Miren, área 4 de Brodmann, que fue lo último, ¿no? Lo que hicimos en el ejemplo anterior. Área izquierda, baja, cortical, subcortical, capsular, tronco encefálico, parte inferior del bulbo, se fue para el otro lado y ahí yo me puse el dedo en la nariz. Pero ahora quiero coordinar. Entonces, nuevamente, llega la orden al área 4, o sea, de forma retrógrada, llega la señal al área 4 y le dice, uy, ahora tengo que coordinar, no sé cómo hacer. Hasta eso ya me explicó el cerebelo, pero no sé coordinar. ¿Quién sabe coordinar? El cerebelo. Otra vez vamos a preguntar al cerebelo que me diga cómo tengo que coordinar. Entonces ella tiene que mandar una señal al cerebelo. ¿A través de qué? A través de las fibras que ya existen. Tiene que utilizar los caminos existentes para poder llegar al cerebelo. Y esos caminos, en teoría, usted ya lo conoce porque ya lo vimos en la clase anterior. Entonces mando una fibra
del área 6, que es la que se relaciona con el cerebelo, córtico, ponto. ¿Hacia dónde va a ir ese córtico ponto? ¿Hacia los núcleos pontinos? ¿Del mismo lado o del lado contrario? Del mismo lado, no, va córtico, pontinos, los núcleos pontinos del mismo lado. Y de esos núcleos pontinos, ¿cuál era la diferencia? Ponto cerebelosa, ¿no? La ponto cerebelosa. ¿Por qué pedúnculo va a llegar al cerebelo? ¿Por el pedúnculo cerebeloso? Medio, ¿no? ¿Del mismo lado o del lado contrario? Del lado contrario. Entonces, mire, de aquí, por el pedúnculo cerebeloso medio, se cruza, importantísimo, se cruza por el pedúnculo cerebeloso medio contrario, y una vez que entra el cerebelo se transforma en fibra mucosa, ¿no? Se hace una fibra mucosa, ¿ya? Y como toda fibra mucosa es muy educadita, ¿qué va a hacer? Va a saludar al núcleo, ¿no? Saluda al núcleo, y una vez que lo saluda, ¿qué le pasa al núcleo? Se estimula, se activa el núcleo. ¿Qué núcleo sería este? El núcleo dentado, ¿no? O también llamado oliva cerebelosa. Y ahora el núcleo va a responder, el núcleo responde. Ahora vamos con verde porque el verde es la de respuesta, ¿no? Y ahí el núcleo dentado va a responder. ¿Por qué pedúnculo responde? Por el pedúnculo cerebeloso superior. Que le va a responder por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia el núcleo? Núcleo rojo, del mismo lado o del lado contrario. Del lado contrario, núcleo rojo del lado contrario. ¿Qué porción del núcleo rojo? Parvocelular. Núcleo rojo del lado contrario, porción parvocelular. Y de ahí queda la corteza, pero antes de pasar por la corteza, ¿por dónde va a pasar? Por el tálamo, ¿no? Acá está el tálamo. Entonces, núcleo ventral lateral del tálamo. Y del tálamo ahora sí llega a la corteza, área 6. Y el área 6 ya coge y le dice, mira, área 4. Y el cerebelo me dijo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que hacer esto, 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 esto y esto para que usted pueda coordinar. Y luego la señal le dice en el área 4, ahora sí, pues ya entendiendo, ya es fácil. Coge, ya el área 4 baja, ya solita baja porque ya sabe, se cruza para el otro lado y ahí usted comienza a coordinar. Retire, 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 retire. ¿Ya? Y ahí usted comienza a coordinar. Entonces se forma una vía, que es la vía de la coordinación, que es la vía córtico, ponto, cerebelo, dento, rubro, tálamo, cortical. O a veces se salta el rubro, ¿no? Sería córtico, cerebelo, tálamo, cortical, ¿no? Eso es la vía de la coordinación, la córtico, ponto, cerebelo, dento, rubro, tálamo, cortical. O te saltas al rubro, la córtico, ponto, cerebelo, dento, tálamo, cortical. Pero los dos son vías de coordinación, mira que así llega. En el espino cerebelo llega igual. Más que ahí no se lo pongo para que lo vean mejor aquí, ¿no? En el espino cerebelo se le cambio con el interpuesto. Córtico, ponto, cerebelo ya no dentro, sino interpósito, rubro, tálamo, cortical. Pero al final la idea es lo mismo, ¿no? Entonces entienda y comprenda algo. Algo interesante aquí. Por ejemplo, ¿qué hemisferio cerebeloso es el que se activa? ¿El derecho o el izquierdo? ¿El derecho o el izquierdo? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho, ¿no? El de nuestro lado derecho. ¿Y qué extremidades son las que se activaron, las que se movieron? ¿Las derechas o las izquierdas? Las derechas, ¿no? Las derechas son las que se movieron. O sea, el hemisferio cerebeloso derecho controla las extremidades derechas y el hemisferio cerebeloso izquierdo controla las extremidades izquierdas. A diferencia del cerebro, ¿no? En el cerebro, el hemisferio cerebral derecho controla el lado izquierdo y el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho. ¿Por qué? Porque las fibras son cruzadas. Entonces, al cruzarse, la cosa cambia. Ahora, aquí es del mismo lado, pero no es porque las fibras nunca se cruzan. No es que la fibra derecha siempre fue derecha y por eso el hemisferio derecho controla el lado derecho y la izquierda siempre fue izquierda. No, es porque hay tanto cruce que al final termina todo del mismo lado. Porque miren, todo comenzó con izquierda, que luego se fue a derecha, que luego volvió a la izquierda y que la vía piramidal se cruzó al lado derecho. O sea, hay muchos cruces. Por eso, aunque en la vida real, salvo que quizás usted ya sea neurólogo, neurocirujano, ya tenga que ver casos mucho más sutiles, mucho más complejos, si es que no se hace neurólogo o neurocirujano, usted prácticamente lo único que va a ver, si es que en algún momento se relaciona con un paciente neurológico, es que el hemisferio derecho controla el lado derecho y el izquierdo controla el lado izquierdo. Pero si ya se enfoca usted en la parte neurológica, neurólogo, neurocirujano, ahí va a haber más casos. Entonces sí debe de recordar y entender que no siempre las manifestaciones cerebelosas son incidentes
o el síndrome de fobia superior. Acuérdense que ayer mi síndrome cerebeloso es contralateral. Porque mire, ¿qué núcleo rojo está activado? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. Ya vamos a ver el lóbulo parietal, que cuando está dañado hay disociación derecha-izquierda. ¿Ya? Pero aquí, este es el izquierdo. ¿Y qué hemisferio cerebeloso es el que está activado? El derecho. O sea, mire, cuando hay una lesión del núcleo rojo, sí me puede dar una alteración cerebelosa contralateral. ¿Ya? Cuando hay una alteración de tálamo, sí me puede dar una lesión cerebelosa contralateral. Si hay una lesión de área 6, me puede dar una lesión cerebelosa contralateral. Pero si la daño del cerebelo es directo aquí, la manifestación es derecha. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algo que también es interesante, miren, el espinocerebelo que habíamos conversado, en el espinocerebelo, dijimos que gracias al espinocerebelo, viendo el que estaba en segundo lugar, no, el espinocerebelo es el que nos permite reconocer las partes del cuerpo, por ejemplo, para iniciar tocando la nariz. Pero en relación al espinocerebelo, cuando la señal llega al núcleo rojo, la flexión es importante. Para ubicar un punto en el espacio, generalmente usted se flexiona. Entonces, cuando hay una señal hacia el núcleo rojo, también se va a activar el fascículo rubroespinal, que también nos ayuda en respuesta del reconocimiento rápido. Por ejemplo, digamos que este es mi teléfono, ¿no? Si este es mi teléfono se cae, yo hago una flexión involuntaria rápida. Pero imagínense, no, se cae vía piramidal. Para nada, ¿no? Entonces yo hago una flexión gracias a la vía piramidal, pero aparte de eso, tengo que hacer una flexión por lo menos cercana a lo que quiero agarrar. Entonces así el rubro espinal me ayuda, porque el cerebelo ya le avisa más o menos cómo debe ser el movimiento para yo poder hacer una flexión donde debe de ser. ¿Ya? Hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud o algo. ¿Listo? Voy a tomar la asistencia. No se olviden que después de la asistencia nadie puede ir al baño, así que si quieren ir al baño, vayan.